Capítulo 6. Lo que significa mortificar un pecado en general, lo cual hará camino para direcciones particulares, es lo próximo a considerar. 1. La mortificación de una lujuria consiste en tres cosas. 1. Un debilitamiento habitual de ella. Cada lujuria es un hábito o disposición depravada, que inclina continuamente el corazón al mal. De ahí viene la descripción de quien no tiene lujuria verdaderamente mortificada, Génesis 6:5, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo al mal. Siempre está bajo el poder de una fuerte inclinación al pecado. Y la razón por la cual un hombre natural no está siempre persiguiendo perpetuamente una lujuria, noche y día, es porque tiene muchas a las que servir, cada una clamando por ser satisfecha. De ahí que se lleve a cabo con gran variedad, pero aún en general se inclina hacia la satisfacción de sí mismo. Supongamos, entonces, que la lujuria o el desorden cuya mortificación se busca es en sí misma una fuerte inclinación habitual y profundamente arraigada de la voluntad y los afectos hacia algún pecado actual. En cuanto a la materia de este, aunque no, bajo esa consideración formal, siempre incitando imaginaciones, pensamientos y maquinaciones sobre su objeto. De ahí que se diga que los hombres tienen sus corazones inclinados al mal, la inclinación de sus espíritus está hacia eso, para hacer provisión para la carne. Y un hábito pecaminoso y depravado, como en muchas otras cosas, así en esto, difiere de todos los hábitos naturales o morales cualesquiera, porque mientras que estos inclinan el alma con suavidad y adecuación a sí misma, los hábitos pecaminosos impelen con violencia e ímpetu, de ahí que se diga que las lujurias pelean o hacen guerra contra el alma, 1 de Pedro 2:11. Para rebelarse o levantarse en guerra con esa conducción y oposición que es usual en ella, Romanos 7:23, para llevar cautivo, o capturando efectivamente tras el éxito en la batalla, todas obras de gran violencia e ímpetu. Podría manifestar plenamente, a partir de esa descripción que tenemos de ello, Romanos 7, como oscurece la mente, extingue las convicciones, destrona la razón, interrumpe el poder y la influencia de cualquier consideración que pueda ser traída para frenarla, y romper todo en una llama. Pero esto no es mi propósito presente. Ahora, lo primero en la mortificación es el debilitamiento de este hábito de pecado o lujuria, que no se levantará con esa violencia, seriedad, frecuencia, concepción, tumulto, provocación, tentación, inquietud, como naturalmente es apto para hacer, Santiago 1:14 y 15. Quisiera dar una advertencia o regla por el camino, y es esta: aunque cada lujuria en su propia naturaleza inclina e impela por igual y universalmente al pecado, sin embargo, esto debe concederse con estas dos limitaciones. 1. Una lujuria, o una lujuria en un hombre, puede recibir muchas mejoras accidentales, elevaciones y fortalecimientos, que pueden darle vida, poder y vigor, mucho más allá de lo que otra lujuria tiene, o la misma lujuria, es decir, del mismo tipo y naturaleza, en otro hombre. Cuando una lujuria se encuentra con las constituciones y temperamentos naturales, con un curso de vida adecuado, con ocasiones, o cuando Satanás ha conseguido un buen agarre para manejarla, como tiene mil maneras de hacerlo, esa lujuria se vuelve violenta e impetuosa por encima de las demás, o más que la misma lujuria en otro hombre. Entonces los vapores de ella oscurecen tanto la mente, que aunque un hombre sepa las mismas cosas que antes, sin embargo, no tienen poder ni influencia sobre la voluntad, sino que los afectos y pasiones corruptas son liberados por ella. Pero especialmente, la lujuria obtiene fuerza por la tentación. Cuando una tentación adecuada se encuentra con una lujuria, le da una nueva vida, vigor, poder, violencia e ira, que no parecía tener antes ni ser capaz de tener. Ejemplos de este propósito podrían multiplicarse, pero es el diseño de una parte de otro tratado de mostrar esta observación. 2. Algunas lujurias son mucho más sensibles y discernibles en sus actos violentos que otras. Pablo hace una diferencia entre la impureza y todos los demás pecados. 1 de Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. De ahí que los movimientos de ese pecado sean más sensibles, más discernibles que los de otros, cuando tal vez el amor al mundo, o algo similar, está en una persona no menos predominantemente habitual que eso, sin embargo, no hace una gran combustión en todo el hombre. Y por esta razón, algunos hombres pueden pasar en sus propios pensamientos y en los ojos del mundo por hombres mortificados, que sin embargo tienen en ellos una predominancia de lujuria no menos que aquellos que claman con asombro por la cuenta de sus tumultuosos tormentos, sí, más que aquellos que han sido arrastrados por el poder de ella a pecados escandalosos. Solo que sus lujurias están en y alrededor de cosas que no levantan tanto tumulto en el alma, sobre las cuales se ejercitan con un marco de espíritu más tranquilo, la propia estructura de la naturaleza no estando tan involucrada en ellas como en algunas otras. Digo, entonces, que lo primero en la mortificación es el debilitamiento de este hábito, que no impelará y tumultuará como antes, que no tentará y apartará, que no inquietará y perturbará el asesinato de su vida, vigor, prontitud y disposición para estar en movimiento. Esto se llama crucificar la carne con sus pasiones y deseos, Gálatas 5:24, es decir, quitarle su sangre y espíritus que le dan fuerza y poder, el desgaste del cuerpo de muerte día tras día, 2 de Corintios 4:16. Como un hombre clavado en la cruz, primero lucha, se esfuerza y grita con gran fuerza y poder,
pero a medida que su sangre y espíritu se desgastan, sus esfuerzos son débiles y esporádicos, sus gritos son bajos y roncos, apenas se oyen. Cuando un hombre se enfrenta por primera vez a una lujuria o desorden, para tratar con ella, lucha con gran violencia para liberarse, clama con seriedad e impaciencia por ser satisfecha y aliviada. Pero cuando por la mortificación se le saca la sangre y los espíritus, se mueve rara vez y débilmente, grita escasamente y apenas se escucha en el corazón. Puede tener a veces un estertor agónico que da una apariencia de gran vigor y fuerza, pero rápidamente se acaba, especialmente si se le impide tener un éxito considerable. Esto lo describe el apóstol, como en todo el capítulo, así especialmente, Romanos 6:6. El pecado, dice él, está crucificado, está sujeto a la cruz. ¿Con qué propósito? Que el cuerpo de pecado sea destruido, el poder del pecado debilitado y abolido poco a poco, para que no sirvamos más al pecado, es decir, que el pecado no impela con tal eficacia como para hacernos sus siervos, como lo ha hecho anteriormente. Y esto se habla no solo respecto a los afectos carnales y sensuales, o los deseos de cosas mundanas, no solo en relación con la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, y la soberbia de la vida, sino también en cuanto a la carne, es decir, en la mente y la voluntad, en esa oposición a Dios que está en nosotros por naturaleza. De la naturaleza que sea el desorden perturbador, por los caminos que sea que se manifieste, ya sea impulsando al mal o impidiendo el bien, la regla es la misma, y a menos que esto se haga efectivamente, toda lucha posterior no logrará el fin deseado. Un hombre puede derribar el fruto amargo de un árbol maligno hasta que esté cansado, mientras la raíz permanezca en fuerza y vigor, el derribo del fruto presente no impedirá que produzca más. Esta es la locura de algunos hombres, se esfuerzan con todo fervor y diligencia contra la erupción aparente de la lujuria, pero, dejando intacto el principio y la raíz, tal vez sin investigar, hacen poco o ningún progreso en esta obra de mortificación. 2. En la lucha constante y contienda contra el pecado. Poder siempre cargar contra el pecado es un no pequeño grado de mortificación. Cuando el pecado es fuerte y vigoroso, el alma apenas puede hacerle frente, suspira, gime, se lamenta y se siente angustiada, como David habla de sí mismo, pero rara vez persigue el pecado. David se queja de que su pecado se apoderó de él, y no pudo levantar la vista, Salmo 40:12. Cuán poco, entonces, era capaz de luchar contra él. Ahora bien, se requieren y comprenden varias cosas en esta lucha contra el pecado. 1. Saber que un hombre tiene un enemigo con el que debe lidiar, tomar nota de él, considerarlo como un verdadero enemigo y uno que debe ser destruido por todos los medios posibles, es necesario para ello. Como dije antes, la contienda es vigorosa y peligrosa, trata sobre las cosas de la eternidad. Por lo tanto, cuando los hombres tienen pensamientos ligeros y transitorios sobre sus lujurias, no es una gran señal de que estén mortificados, o de que estén en camino hacia su mortificación. Esto es lo que cada hombre conoce la plaga de su propio corazón, Primera de Reyes 8:38, sin lo cual no se puede hacer ningún otro trabajo. Se teme que muchos no tengan un gran conocimiento del enemigo principal que llevan consigo en su pecho. Esto los hace estar dispuestos a justificarse a sí mismos y a ser impacientes con la reprensión o admonición, sin saber que están en peligro, Segunda de Crónicas 16:10. 2. Esforzarse por familiarizarse con los caminos, astucias, métodos, ventajas y ocasiones de su éxito es el comienzo de esta guerra. Así es como los hombres lidian con los enemigos. Investigan sus consejos y diseños, consideran sus fines, analizan cómo y por qué medios han prevalecido antes, para que puedan ser prevenidos. En esto consiste la mayor habilidad en la conducción. Eliminar esto, y toda guerra, donde se da el mayor aprovechamiento de la sabiduría e industria humana, sería brutal. Así es como lidian con la lujuria quienes realmente la mortifican. No solo cuando está tentando activamente, seduciendo y engañando, sino en sus momentos de retiro consideran, este es nuestro enemigo, este es su camino y progreso, estas son sus ventajas. Así ha prevalecido y así lo hará si no se previene. Así David, mi pecado está siempre delante de mí, Salmo 51:3. Y, de hecho, una de las partes más selectas y eminentes de la sabiduría espiritual práctica consiste en descubrir las sutilezas, políticas y profundidades de cualquier pecado interior, considerar y saber dónde reside su mayor fortaleza, qué ventaja suele sacar de las ocasiones, oportunidades, tentaciones, cuáles son sus argumentos, pretensiones, razonamientos, cuáles son sus estratagemas, colores, excusas, oponer la sabiduría del espíritu a la astucia del hombre viejo, rastrear a esta serpiente. En todos sus giros y vueltas, ser capaz de decir, en sus acciones más secretas y, para una estructura común de corazón, imperceptibles, este es tu viejo camino y curso, sea que apuntas, y así estar siempre listo es una buena parte de nuestra guerra. 3. Cargarla diariamente con todas las cosas que luego se mencionarán, que son gravosas, mortales y destructivas para ella, es la altura de esta contienda. Una persona así nunca piensa que su lujuria está muerta porque está tranquila, sino que se esfuerza por darle nuevas heridas, nuevos golpes cada día. Así el apóstol, Colosenses 3:5. Ahora bien, mientras el alma esté en esta condición, mientras esté lidiando así, está ciertamente en la cima, el pecado está bajo la espada y muriendo. 3. En el éxito. El éxito frecuente contra cualquier lujuria es otra parte y evidencia de la mortificación.
Por éxito no entiendo una mera decepción del pecado, que no se produzca ni se cumpla, sino una victoria sobre él y su persecución hasta una conquista completa. Por ejemplo, cuando el corazón encuentra el pecado trabajando en algún momento, seduciendo, formando imaginaciones para hacer provisión para la carne, para cumplir sus deseos, lo aprehende instantáneamente y lo lleva a la ley de Dios y al amor de Cristo, lo condena, lo sigue con ejecución hasta el máximo. Ahora bien, digo, cuando un hombre llega a este estado y condición, que la lujuria se debilita en la raíz y el principio, que sus movimientos y acciones son menos frecuentes y más débiles que antes, de modo que no son capaces de impedir su deber ni interrumpir su paz, cuando puede, en un estado tranquilo y sereno de espíritu, descubrir y luchar contra el pecado y tener éxito contra él, entonces el pecado está mortificado en alguna medida considerable, y, a pesar de toda su oposición, un hombre puede tener paz con Dios todos sus días. A estas cabezas, pues, refiero la mortificación buscada, es decir, de cualquier perturbador particular por el cual la perversidad y corrupción general de nuestra naturaleza intenta manifestarse y expresarse. Primero, el debilitamiento de su disposición interna, por la cual inclina, seduce, impulsa al mal, se rebela, se opone, lucha contra Dios, mediante la implantación, residencia habitual y alimentación de un principio de gracia que se opone directamente a ella y es destructiva de ella, es el fundamento de ella. Así, mediante la implantación y crecimiento de la humildad se debilita el orgullo, la pasión por la paciencia, la impureza por la pureza de mente y conciencia, el amor a este mundo por la mentalidad celestial, que son gracias del Espíritu, o la misma gracia habitual actuando de diversas maneras por el Espíritu Santo, según la variedad o diversidad de los objetos sobre los cuales se ejerce, como las otras son diversas lujurias, o la misma corrupción natural actuando de diversas maneras, según las diversas ventajas y ocasiones con las que se encuentra. La prontitud, la diligencia, el vigor del espíritu o el hombre nuevo, en contender, luchando alegremente contra la lujuria mencionada, por todos los medios y con todos los medios que se le asignen, utilizando constantemente los recursos previstos contra sus movimientos y acciones, es una segunda cosa requerida aquí. El éxito en varios grados acompaña a estos dos. Ahora bien, esto, si el trastorno no tiene una ventaja inconquistable debido a su situación natural, puede posiblemente ser hasta una conquista universal, de modo que el alma nunca más sienta sensiblemente su oposición, y de todos modos, segaramente alcanzará un grado de paz para la conciencia, según el tenor del pacto de gracia.